Te estás preparando para el examen del sistema digestivo y te lo sabes de memoria, pero no entiendes absolutamente nada. Tranquilo, a todos nos ha pasado. Quédate que te lo voy a explicar de forma sencilla y con algo de sentido. Empecemos por lo básico. Tu cuerpo está hecho por millones de células y todas necesitan nutrientes para funcionar: energía, materiales de construcción, reparación. El problema es que esos nutrientes no están así flotando por ahí, vienen del exterior en forma de alimentos, de comida. Pero claro, ningún filete, pizza o bocadillo puede colarse en el interior de tus células. Las células son muy pequeñas. Así que antes de que esos alimentos puedan utilizarse hay que romperlos en trozos muchísimo más pequeños, tan diminutos que puedan pasar a la sangre y de ahí viajar hasta tus células. Y para eso tenemos nuestro sistema digestivo, que tritura, mezcla, disuelve y descompone los alimentos hasta que quedan los nutrientes básicos: glúcidos o hidratos de carbono, lípidos o grasas, proteínas, vitaminas, minerales. Bien, pues ahora que ya entendemos para qué sirve el sistema digestivo, vamos a ir un paso más allá. Vamos a conocer su anatomía, es decir, los órganos que lo componen, y también su fisiología, es decir, cómo funciona todo este sistema digestivo. Así que vamos a ello. Lo primero que hay que entender es que el sistema digestivo es literalmente un tubo. Sí, un tubo que empieza en la boca y termina donde ya tú sabes. I cannot believe. Y lo curioso es que el interior de ese tubo no se considera el interior de nuestro cuerpo. Es un poco raro. Si te comes un bocadillo, ese bocadillo entra en tu sistema digestivo y lo recorre entero sin haber entrado realmente en tu organismo, técnicamente. Solo cuando los nutrientes atraviesan la pared del intestino y llegan a la sangre, entonces sí se considera que ha pasado al interior de tu cuerpo. En fin. El tubo digestivo empieza en la boca, o si queremos sonar más elegantes, en la cavidad bucal. Está delimitado por los labios, los carrillos, que son como las mejillas por dentro. Y el paladar, que en realidad tiene dos partes: el paladar duro, que es óseo, es decir, de hueso, y separa la cavidad bucal de las fosas nasales, y el paladar blando, que es móvil y actúa como una especie de cortina. Cuando tragamos, el paladar blando se eleva para cerrar el paso hacia la nariz, y cuando eso falla, porque te ríes mientras estás comiendo o comes y hablas a la vez, es cuando algún líquido decide salirte por la nariz, que parece muy gracioso, pero es bastante incómodo. Luego tenemos la lengua, que es un conjunto de músculos que tienen una movilidad muy sorprendente. En su superficie están las papilas gustativas, los receptores del gusto: dulce, salado, ácido, amargo y umami, ese sabor sabroso de los caldos y los quesos curados. Después vienen los dientes, cada uno con una forma y función distinta. Los incisivos cortan, los caninos desgarran, los premolares y molares trituran. Su parte más externa es el esmalte, que por cierto es el tejido más duro de todo nuestro cuerpo, incluso más que los huesos. Y no olvidemos las glándulas salivares, que se encargan lógicamente de producir saliva. Y en la cavidad bucal, en la boca, empieza la digestión. Sí, aquí mismo. Aquí se produce la masticación y la insalivación. El alimento se rompe en trozos pequeños con los dientes y se mezcla con la saliva formando el bolo alimenticio. Una mezcla así. Y la saliva no solo sirve para humedecer y facilitar la deglución, el tragar. No, también tiene enzimas digestivas, como la amilasa salivar o ptialina, que empieza a romper el almidón en moléculas más sencillas. Eso sí, solo en la boca, porque cuando la amilasa llega al estómago, con el pH que hay ahí, deja de funcionar. Pero lo importante es que la digestión, la ruptura de alimentos, ya ha empezado en la boca. Además, la saliva tiene una ligera función bactericida. Contiene lisozima, una enzima capaz de destruir las paredes de algunas bacterias, ayudando a mantener la boca limpia y libre de bacterias. Y la lengua, con la movilidad que hemos dicho que tiene, se va a encargar de mezclarlo todo, que la saliva llegue a todas partes, creando ese bolo alimenticio súper homogéneo, perfecto para ser tragado.
Justo detrás de la cavidad bucal encontramos la faringe, que podríamos decir que es como un vestíbulo común del sistema respiratorio y del sistema digestivo, porque por ahí pasan tanto el aire como los alimentos. Y se divide en 3 zonas: nasofaringe detrás de la nariz, orofaringe detrás de la boca, donde se encuentran nuestras amigdalitas, y la laringofaringe, que se sitúa en la parte inferior y que comunica con los 2 caminos. Uno hacia la laringe, el tubo por el que el aire llega a los pulmones, y otro hacia el esófago, el tubo por el que los alimentos llegan hasta el estómago. Y aquí hay una estructura súper especial que se llama epiglotis. No es un hueso, sino un cartílago elástico similar al que tenemos en las orejas. Tiene forma de hoja y sobre todo cumple una misión vital, que es cerrar la entrada del aire cuando tragamos, básicamente para que la comida no se te vaya por donde respiras. Cuando todo funciona bien, la epiglotis tapa y todo perfecto, pero cuando falla, porque por ejemplo comes demasiado rápido o tragas un trozo demasiado grande, puede no cerrarse a tiempo y entonces una pequeña cantidad de líquido de comida puede pasarse a las vías respiratorias. Eso es el atragantamiento y durante unos segundos el pánico es real, es que literalmente no puedes respirar. Por suerte, la mayoría de las veces nuestro cuerpo reacciona con la tos y expulsa esa comida, aunque en algunos casos graves pues puede llegar a causar la muerte. Y como hemos dicho, en esta zona de la faringe también pasa el bolo alimenticio hacia el esófago. Y es un proceso muy preciso con 2 fases, nada sencillo. Una fase primero voluntaria, en la que la lengua se eleva y empuja el bolo alimenticio hacia atrás, lo que hace que el paladar blando se levantase y cerrase las fosas nasales. Y una fase involuntaria que se llama reflejo de deglución. Involuntaria porque no podemos controlarla, que es cuando la epiglotis se cierra y se deja libre el esófago para que pase la comida. Y entonces el bolo alimenticio pasa al siguiente tramo, que es el esófago. El esófago es un tubo de unos 25-30 centímetros de largo, más o menos. Y básicamente conecta la cavidad bucal con el estómago y poco más. Tiene delante la tráquea y detrás la columna vertebral. Y aquí no ocurre nada espectacular de la digestión, es una zona de tránsito. Pero para que esto ocurra, para que el bolo alimenticio llegue al estómago, las paredes de este esófago tienen que contraerse y lo hacen con movimientos peristálticos. Yo me imagino como si fuese un movimiento de olas o de gusano, así, cuando bailas. Y así, con esos movimientos, se va bajando el bolo alimenticio al estómago. Y la clásica pregunta de clase, ¿puedes comer al revés? Pues la respuesta es sí, porque el esófago lleva la comida hasta el estómago por estas contracciones peristálticas, no por la gravedad. Así que no lo intentes, pero teóricamente sí, que puede ser peligroso, ¿eh? El estómago es una continuación de este tubo que venimos hablando, pero una prolongación mucho más dilatada y musculosa. Tan dilatada que puede llegar a contener 1,5 litros de alimento. Está situado en la parte inferior izquierda del abdomen. Aquí. Así que cuando te duele más abajo, ¡ay, me duele el estómago! No te está doliendo el estómago, te dolerá otra cosa. Cuando el alimento llega al estómago, lo primero que se encuentra es el cardias. Es un músculo en forma de anillo, un esfínter se llama, que se abre para dejar pasar el bolo y luego se vuelve a cerrar para evitar que el contenido del estómago vuelva al esófago. Y si el cardias no se cierra bien, aparece el reflujo, la acidez, ese ácido que sube del estómago hacia el esófago y da la sensación de que quema. El estómago se divide en 3 partes, el fundus, el cuerpo y el antro. Y todo termina en otro esfínter, otro anillito musculoso que se llama píloro. Una puerta que solo se abre cuando el estómago decide llevar el alimento al siguiente paso, que es el intestino delgado. En las paredes del estómago hay unas glándulas especializadas que secretan los jugos gástricos. Estos jugos contienen enzimas como la pepsina, que rompe las proteínas, y también tiene unas células especializadas en liberar ácido clorhídrico, que lo que hace es crear un pH muy ácido en el estómago, que es necesario para que las enzimas digestivas funcionen, porque si las enzimas digestivas les ponemos un pH que no es ácido, se desnaturalizan, paran de funcionar.
Una medida de seguridad por si se te escapa una enzima al resto del cuerpo, que no suele pasar. Y además, ese pH ácido tiene otra ventaja y es que destruye a muchas bacterias que llegan con los alimentos. Y es que la comida tiene bacterias que si no se consiguiesen matar estaríamos enfermando constantemente. Y aún así hay bacterias que consiguen resistir a estos ácidos y enfermamos. Pero claro, con todo este ácido que tiene el estómago podría corroer, destruir literalmente las paredes del estómago. Y por eso el estómago tiene unas células especializadas en liberar moco e ion bicarbonato. Todo este moco y ion bicarbonato recubren la pared estomacal y evitan que este ácido literalmente lo destruya. Pero si este sistema falla por estrés, por medicación, infecciones, el ácido puede llegar a causar una úlcera gástrica, una heridita. Y a todo esto la musculatura del estómago se contrae constantemente agitando y mezclando todo el alimento. Y el resultado es una pasta semilíquida llamada quimo, que por cierto, cuando vomitamos, lo que vomitamos es el quimo, así que ya sabes el aspecto que tiene. Como dijimos, el píloro regulará la salida de este quimo hacia el duodeno, dejando pasar pequeñas cantidades de cada vez para que el intestino tenga tiempo de ir procesándolo. Y todo esto puede durar entre 2 y hasta 6 horas, dependiendo de lo que hayas comido. Y seguimos con el viaje. Después del estómago llegamos al intestino delgado, que es la parte más larga de todo el tubo digestivo. Y cuando digo larga, es larga de verdad. Hasta 6 o 7 metros puede tener. Aunque luego es delgadito, 2 o 3 centímetros de diámetro nada más. Vamos, que si lo extendieses por completo ocuparía una habitación entera. Lo que pasa es que está ahí plegadito. Pues hemos dicho que este quimo llegaba al duodeno a través del píloro y cuando llega al duodeno, que es el primer tramo del intestino delgado, llegamos a un punto clave que es donde desembocan dos conductos. El colédoco, que trae la bilis de la vesícula biliar que se produjo en el hígado, ahora hablamos, y el conducto pancreático, que trae el jugo pancreático procedente del páncreas, que también ahora hablamos. Después del duodeno vendrá el yeyuno y el ilion, que son los siguientes tramos, terminará en la válvula ileocecal y pasará al colon. Pero nos vamos a centrar en el duodeno, que es quizá la parte más importante. Porque, ojo, la verdadera digestión y absorción de nutrientes comienza aquí y no en el estómago. De hecho, hay personas que tienen que quitarles el estómago y que siguen digiriendo más o menos bien gracias al duodeno. Se puede vivir sin estómago. Retomando con el duodeno, hemos dicho que en la papila duodenal mayor, whatever, desembocaban la bilis y el jugo pancreático. Lo primero, la bilis. El hígado la produce y se almacena en una bolsita que se llama vesícula biliar hasta que sea necesaria. Cuando es necesaria se libera al duodeno y esta bilis contiene sales biliares y leccitina que son capaces de emulsionar las grasas, es decir, deshacerlas en gotitas muy pequeñas para que las enzimas las puedan atacar mejor. Esto es muy importante. Además, la bilis también aporta iones bicarbonato para neutralizar la acidez de ese quimo que venía del estómago y que podría dañar al duodeno. Pero no solo eso, la bilis también transporta sustancias de desecho, es decir, sustancias que nuestro cuerpo quiere eliminar y las elimina mediante las heces, la caca, como son la bilirrubina, que son los pigmentos que queremos eliminar de nuestros glóbulos rojos, pigmentos viejos, o también el exceso de colesterol, que se eliminará mediante las heces. Por su parte, el páncreas hemos dicho que libera el jugo pancreático, que vierte enzimas capaces de romper almidones, lípidos y proteínas, junto con más ion bicarbonato, al bicarbonato. Y además la propia pared del intestino va a producir moco también para protegerse. Y además esta pared del intestino también va a ser capaz de producir más enzimas digestivas. Maltasa, sacarasa, lactasa, lipasa intestinal, peptidasas, aminopeptidasas. Y claro, con todo esto el epitelio intestinal, la pared del intestino sufre mucho desgaste y por tanto sus células tienen que renovarse cada 3 o 4 días. Y entonces el alimento va recorriendo el intestino delgado y aquí comienza también la absorción. Los nutrientes van a empezar a pasar a nuestra sangre para que podamos aprovecharlos. Y aquí viene una parte que me encanta porque es lo típico que aprendí en el colegio y se me quedó para toda la vida. Y es que la mucosa del intestino, la pared intestinal,
tiene vellosidades, que son como pequeñas prolongaciones que aumentan la superficie de absorción. Pero es que cada célula, además de cada vellosidad, tiene microvellosidades, más prolongaciones que aumentan la superficie, como unos pelitos. Y gracias a ello, el intestino puede alcanzar una superficie de absorción de hasta 250 metros cuadrados, como una pista de tenis. Y sin estas vellosidades y microvellosidades, solo tendría medio metro cuadrado de absorción. Hay más superficie de contacto así que así. Y el intestino también va ayudando en todo este proceso. Tiene movimientos de segmentación que mezclan y remueven el quimo y también movimientos peristálticos para que vaya avanzando por todo el intestino, igual que en el esófago. Y entonces nuestro quimo va avanzando, va digiriéndose y hemos dicho que va absorbiéndose por las microvellosidades. ¿Y cómo lo hace? Pues atraviesa las células de la pared intestinal, llega a la sangre y de aquí los glúcidos y los aminoácidos van a ir a la vena porta, que van a ir al hígado y allí pues serán almacenados, utilizados o lo que sea. Y los ácidos grasos van a los vasos linfáticos formando un líquido blanquecino lechoso que se llama quilo y que más tarde pasará a la sangre. Y entonces todas estas sustancias que no se absorben en su paso por el intestino van a ser eliminadas en las siguientes etapas, que ya veremos. Y es que todavía no ha terminado todo. Nuestro alimento ha pasado por el duodeno, yeyuno e ilion y llega a la válvula iliocecal, que es la que separa el intestino delgado del intestino grueso. La longitud del intestino grueso es de entre 1,5 metros, 2 metros, así que no sé, puedes compararlo con un colchón grande. Y la primera parte que encontramos se llama ciego. Y aquí es donde está el famoso apéndice vermiforme. Vermiforme significa literalmente forma de gusano, que es un tubito estrecho de 5 o 10 centímetros que está cerrado por un extremo. Y durante años se quitaba alegremente al menor síntoma de apendicitis porque pensaban que no servía para nada, que era un órgano vestigial, un órgano antiguo que había quedado ahí sin uso ninguno. Pero hoy en día sabemos que tiene su función. Parece que actúa como reservas de bacterias intestinales que son beneficiosas para el intestino y también tendría su papel en el sistema inmunológico. Así que, oye, no lo subestimemos, ¿vale? Después viene el colon, que se divide en ascendente, transverso y descendente. Y finalmente sigmoideo con forma de S. Y pasamos al recto, el último tramo, que si lo ves de lado no es recto, tiene así la forma del sacro, pero bueno. Que termina en el conducto anal. Y este conducto anal tiene 2 esfínteres, anillitos musculosos. Uno interno involuntario y uno externo voluntario, que sí podemos controlarlo, menos mal. Aquí en el intestino grueso el alimento puede pasar hasta 3 días y lo que ocurre es que en la zona del colon se produce la reabsorción del agua y de sales minerales, dejando las heces, la caca, sólida, no siempre. Y también aquí se produce la absorción de sustancias que produce la famosa microbiota intestinal, esas bacterias que viven en nuestro intestino. Estas bacterias son únicas en cada persona. Sí, literalmente tenemos como nuestra huella bacteriana que es nuestra y propia. Y realizan varias funciones. Fermentan la fibra y otros restos que nosotros no podemos digerir. Y al hacerlo liberan sustancias beneficiosas, aunque también producen gases, eso sí. Además, las bacterias producen vitaminas, la K, la B8, la B12, que ellas necesitan para su propio funcionamiento, pero que como compartimos espacio, pues nosotros también absorbemos. Y es genial porque estas vitaminas por nosotros mismos no podríamos producirlas. Además, protegen la mucosa intestinal contra bacterias patógenas que si entran compiten con ellas literalmente por el territorio a muerte, de manera que no dejan que las bacterias patógenas se instalen ahí. Es que son la caña. Y si alguna vez escuchas lo del trasplante de microbiota, es exactamente lo que te imaginas. Traspasar bacterias intestinales sanas de una persona a otra persona que necesita recuperar su equilibrio intestinal. Un poco escatológico todo. Y bueno, así va ocurriendo que se van absorbiendo algunas sustancias, se va absorbiendo el agua para que las heces se vuelvan sólidas y finalmente
estas heces llegan al recto donde se almacenan. Y aquí la fibra cumple un papel clave. Hemos dicho que no podemos digerirla, pero la fibra es capaz de absorber algo de agua, lo que mantiene las heces un poquito más blandas y voluminosas y estimula las paredes del intestino, haciendo que el tránsito por este intestino sea mucho más fácil, suave y regular. Cuando el recto se llena de heces, se distiende y esto activa el sistema nervioso y el reflejo de defecar. Vamos, que tendrán ganas de ir al baño. El esfínter interno se relaja automáticamente, el que era involuntario. Sin embargo, el externo, el que era voluntario, puede mantener ahí la contracción y aguantar las heces hasta que realmente quieras liberarlas, que entonces se relaja. Todo voluntario. Durante la defecación, el recto se acorta, los músculos se contraen y las heces se liberan. Y por si tienes curiosidad, un adulto libera de media unos 200 gramos de heces al día, lo que supone 80 kilos de heces al año. Casi nada. Literalmente, un hombre liberaría su peso corporal completo de heces al año. Y para terminar, vamos a hablar de las glándulas anejas, que las hemos ido mencionando todo el rato, pero realmente necesitan su momento de gloria. Una glándula es básicamente un conjunto de células especializadas en liberar sustancias, que pueden ser enzimas, jugos, hormonas, y el sistema digestivo tiene varias que hemos ido viendo, empezando por las glándulas salivares que liberaban la saliva. Luego hemos mencionado el hígado, que es uno de los órganos más importantes de todo nuestro cuerpo. Está situado al lado derecho del estómago, por aquí más o menos, y hemos dicho que su papel era producir la bilis, ese líquido amarillento que se liberaba al duodeno. Pero es que el hígado hace un montón de funciones más. Almacena nutrientes, filtra la sangre, elimina toxinas, regula el metabolismo. Vamos, que son multitareas. De hecho, hemos dicho que podíamos vivir sin estómago, pero sin hígado no podríamos vivir. Y por último, el páncreas, que es una glándula alargada que está debajo del estómago y es una glándula mixta, porque tiene dos funciones: exocrina, que libera los jugos pancreáticos al duodeno, como ya hemos visto, pero también endocrina, porque libera hormonas a la sangre, hormonas tan importantes como la insulina y el glucagón, que permiten liberar los niveles de glucosa, los niveles de azúcar en sangre. Así que en realidad estas glándulas que parecen secundarias son pieza clave y vitales. Sin ellas el sistema digestivo no podría ni empezar a funcionar como lo hace. En 1822, un cazador canadiense recibió un disparo en el estómago que le dejó literalmente un agujero, bueno, más bien una apertura. Su médico aprovechó ese ventanuco para hacer algo un poco rocambolesco: meter trozos de comida dentro del estómago y ver cómo se digerían. Así descubrieron por primera vez que la digestión no era solo cuestión de triturar, sino también que tenía mucha química. Un poco asqueroso, pero revolucionario. Y con esto me despido. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, dale like y suscríbete si quieres más vídeos como este. Y suerte en el examen.